Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Musulmanes que se le agravó su enfermedad. Muchos hadices han dividido en dos partes al ser humano, en los que creen y en los que no creen, en los que tienen fe en Dios y en el último día, y otro grupo que no cree en Dios y mucho menos en el último día. Nuestra reflexión de hoy es el tafsir coloquial del Sura 2, la vaca, aleya 8 hasta la 10, donde demuestran que existe dentro de los musulmanes normalmente personas totalmente extraviadas y jamás han creído en Dios, jamás han creído en el último día del juicio, jamás han cogido la religión en serio, siempre viven engañando y engañándose. Sus corazones están enfermos y Dios le acrecentó su enfermedad. Estas personas que se les ha acrecentado la enfermedad no han elegido la religión como el programa de su vida. Hermanos y hermanas en el temor de Dios, la religión es dawa, es decir, medicina. Ella debe sanar nuestras heridas afectadas del egoísmo, traición, nos debe purificar. Pero ¿qué pasaría cuando la droga que debe sanar nuestra enfermedad es la que más nos enferma? ¿Qué pasa si una manzana o fruta que sirve para el cuerpo, ella misma sirva para enfermarlos? Como la piña que nos suelta el estómago. ¿Qué pasa cuando acepto el Islam? Me convierto en el peor de la especie humana. Ya no es mi sendero recto, sino mi sendero de extravío. El Islam me debe ayudar a relacionarme con el otro. ¿Qué pasaría cuando el Islam me da un poder, una fama, y lo que hago es perder mis amigos, mis vecinos, mi familia, mi esposa y mis hermanos? Entonces cuando el Islam se me convirtió en mi propia enfermedad. Y un grupo de gente quienes dicen, creo en Dios y en el día del juicio final, y no son creyentes. Ese nuevo creyente, entre comillas, es un incrédulo que se ha vestido con ropa de musulmán y con honores de creyente. Seguro que no es un creyente, pero le han puesto el galardón de un consejero espiritual, lo han llamado guía espiritual, ha dirigido a un grupo de musulmanes, pudo haber viajado por la causa del Islam, ha hecho creer ante la gente que tienen un cargo mucho más que un musulmán raso. Cuando se le pregunta si es musulmán, empieza a mostrar su récord de musulmán, sus años, sus esfuerzos, sus sacrificios para que el Islam haya llegado donde está. Muestra sus créditos, regalos, conferencias, viajes y los cientos de musulmanes que se convirtieron al Islam por él. En realidad pura mentira, no cree, es un falso creyente, su corazón inspira desconfianza, sus acciones son nulas, aunque se niegue e insista que es un creyente, sus prácticas corruptas, sus acciones perversas, solo hacen ver fielmente que odia la causa del Islam. El creer en el Islam no es fe, es acción. Cuando Dios Altísimo dice no creen, es porque le puedes ver que no creen por sus malas acciones, no por su corazón. Eso lo sabe Dios omnipotente. Trata de engañar a Dios y a aquellos que creen. Cuando uno trata de engañar al creador de este mundo y a los que tienen la certeza que Dios es su todopoder, es ciego, mudo y sordo, pero no se da cuenta. ¿Cómo es engañar a Dios? Creer que el Todopoderoso no puede ver, no puede escuchar, que no se entera de nada de lo que pasa en la tierra. Cuando creemos que mis acciones no son grabadas, cuando creo que puedo hacer lo que se me da la gana y espero que el Papá Dios me lo perdone todito. Es una persona que se engaña a sí mismo, su corazón está enfermo y Dios le ha acrecentado su enfermedad. ¿Cómo tratan de engañar a los creyentes? Venir a la mezquita, saludar a Salamu Aleikum, ponerse algo que lo identifique como musulmán, ponerse un nombre islámico para él y sus hijos y hasta esposa, dar charla islámica, crear instituciones en honor al Islam y luchar para estar en la lista de musulmanes que encabezan la junta directiva. Pero no se engañan sino a sí mismos y no se dan cuenta. Aquí viene lo más sorprendente, se engañan a sí mismos, pero no se dan cuenta que Dios y sus creyentes se dan cuenta de cada acción que hace, porque se ha olvidado de Dios. Dios omnipotente al creyente le hace un milagro, que todo acto que realiza el incrédulo, el creyente se da cuenta. ¿Y saben por qué? Dios a ese incrédulo le quita la misericordia, y cuando Dios le quita la misericordia a cualquier ser humano, hace que su dignidad ante la gente y cualquier acto malo que ejecute se empiece a ver y a notarse en pantalla. A ese incrédulo no lo tienes que espiar ni investigar. Todas sus malas acciones Dios la hace que se vea en público. Entonces cuando habla miente,
Cuando promete no cumple, y cuando se le deposita confianza traiciona. Se vuelve indefenso como una serpiente ya vista por los ojos humanos desde lejos. Su astucia y artimaña ya son conocidas. Él se ve extraño, se siente enjaulado, encarcelado, donde su única opción es huir, huir y huir. Su corazón está enfermo y Dios le acrecienta su enfermedad. Como es un hombre alentado y sano en el Islam, se ve como un soldado con todo su equipo de defensa, su Corán, su oración, su ayuno, memorización de suras, de capítulos del Corán, recitación del Sagrado Corán, mirada recatada, bien vestido, buena apariencia, buen trato a los demás, su honor, pulcritud. La gente se siente protegido por él, buscan ayuda en él. Como es un hombre enfermo en el Islam. También es como un soldado, pero sin equipo de guerra, sin libro sagrado que los represente. No realiza la oración, no puede ayunar, no memoriza por meses el Sagrado Corán, nunca se ve leyendo el Corán, atento para atacar a cualquier presa de mujer que se le cruce por su camino, oliendo a alcohol, enguayabado, sabe que le conocen fallas, mal geniado, deshonesto, la gente busca cómo huirle, es un falso. Como Dios le acrecienta su enfermedad, ayudándole a quitar más rápidamente la ropa de soldado que tanto anhela. Se le quita el escudo que le protegía, le quita el arma que atacaba, le quita la ropa que lo identificaba como soldado, le hace ver la máscara de la hipocresía, le hace ver sus dos identidades que lo caracterizaba, volviéndolos murciélago, mitad rata, mitad pájaro. Es una vergüenza para los que lo rodean. En pocos meses sale a la calle y pierde su personalidad, come lo oprimido, toma bebidas embriagantes, sin miedo que lo vean, huele mal aunque se ponga las mejores fragancias, y es visto como un mendigo, peleando por dinero y buscando proyectos solo de dinero, y mencionando el dinero como su adicción. Tendrá un castigo doloroso por haber mentido. ¿Cuál mentira habla Dios? Dicen, creemos en Dios y en el último día, pero no creen. Uno se ve musulmán, uno se vuelve musulmán diciendo la Shahadatain, y la Shahadatain no es más que decir dos frases, la cual es, creo en Dios y creo en el último día. Usted dirá, pero es también decir que el profeta Muhammad es su último mensajero. Dios dice algo muy general. Para mí la peor traición de un ser humano y que le acreciento su enfermedad es cuando viendo la creación no creen y cuando le hablan del día del juicio final lo desmienten. Estas dos condiciones de un ser humano es la que los hace llevar al infierno y que Dios Altísimo le acreciente su enfermedad del corazón. ¿Cómo se identifica a un creyente? A un creyente se identifica por su peso y medida. Hermanos y hermanas, en el peso y la medida se conoce a los creyentes. El Islam habla del peso y la medida como característica de un creyente, de una comunidad y hasta nación. Yo creo que un musulmán se conoce por su peso y su medida. ¿Qué es el peso y la medida de un creyente? Para hacerme entender, quiero decirles un ejemplo que lo viví en la República Islámica de Irán, cuando estudiaba teología. Le llevé a un sastre de la ciudad de Qom, Irán, que me cosiera una kebab. Una kebab es una ropa de un sacerdote islámico, parecía una camisa pero que llega hasta el tobillo. Cuando fui por ella me la entregó normalmente y le cancelé su dinero. Al llegar a mi casa y metí la mano al bolsillo, me encuentro con dos paquetes grandes. Cuando lo abro me doy cuenta que son las telas, hilos y forros que sobraron de la camisa. Aunque no entendí nada, me sorprendí mucho y me pregunté para mí mismo, ¿qué hago yo con todo esto? Con el tiempo de estudio, estudiando el peso y la medida, entendí la filosofía de este gran desastre. Hermanos y hermanas, es la filosofía del peso y la medida. Es la filosofía que más premiará y castigará a Dios en esta vida como en la otra. Y se cobrará como el peor castigo. Por eso se ve que un panadero, por no equivocarse en el peso y la medida, vende el pan por lo que pesa. Los huevos de gallina se venden por kilo, igual que la leche. Las estilistas de cabello deben dejar claro en el caso que el peinado esté incluido los materiales o no. El que arregla nevera, plancha, hace casas y cualquier trabajo que implica el pago de su trabajo no se puede quedar con nada, ni con una aguja de trabajo que hizo, de entregárselo, y debe entregárselo a su dueño y hacérselo saber. Una vuelta o dinero suelto que le queda de un mandado
se debe entregar a su propietario. No podemos aceptar que nuestros hijos, por cada mandado que le quede, vueltas, no le informan a sus padres y utilizan el dinero. Eso es robar para un creyente y se aleja del peso y la medida. A un trabajador que se le pone a trabajar sin decirle su salario es opresión. También es opresión no pagarle antes de que se le seque el sudor. Es opresión y castigo no pagarle la dote a la esposa, sea matrimonio temporal o permanente. Es pecado y un castigo grande prestar con la intención de no pagar. Y aunque quiera pagar, debe proponer un plan B en el caso que no salga como usted propuso. No es correcto que cuando tenga un plan B de trabajo, es decir, no es el trabajo que quiere realmente, pero lo hace para llegar al plan A, el de sus sueños. Entonces, en el momento que está trabajando en el plan B, no puede mendigar. El trabajo que está haciendo ya debe hacerlo bien. Hacer creer a todo el mundo que es el peor trabajo que tiene en su vida no es correcto. Cuando está haciendo un trabajo debe con dignidad trabajar por él. Entonces Dios omnipotente le dará el trabajo que se merece. No es correcto vender animales sin pesarlo. O se puede decir, todas estas gallinas tienen el mismo precio. Dios nos ayude y nos premie que nos caractericemos en el peso y la medida y no ser de los musulmanes que se nos acrecienta la enfermedad. Bismillahirrahmanirrahim. Ida ya nasrullahi wal fath wa raita nasi yadkhuluna fi dinillahi afwajan wastaghfir bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.